Bueno, Beatriz Rabasa, buenos días. Hola, Muchas buenos días. gracias por atendernos y por sentarte con nosotros aquí en tu despacho, No, muchas gracias a vosotros. en el centro de Valencia. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, normalmente lo hago yo, pero en este caso por la complejidad que entraña, te voy a pedir que lo hagas tú. Y es que nos digas quién eres, porque realmente eres docente, eres abogada, eres matemática, o sea, eres tantas cosas que... Bueno, tantas cosas no, lo que pasa que uno ya tiene un cierto recorrido vital, pero sí, sobre todo soy una persona pues amante del conocimiento y con mucha curiosidad. Entonces, primero estudié la carrera de matemáticas, me hice docente, sigo ejerciendo la docencia, soy catedrática de matemáticas de secundaria, pero bueno, nada más sacar la oposición, pues en fin, empecé a estudiar Derecho y también soy abogada, especializada en temas de mediación, que creo que es algo muy importante, es un instrumento para, bueno, ya lo veremos después si quieres que comentemos, pero bueno, mejora la convivencia en los centros, pero también tiene una proyección en todos los conflictos, en fin, de todas las personas ya adultas. Y bueno, también me interesó la psicología, también estudio cosas de economía, en fin, estudios no reglados y finalmente pues ahora estoy trabajando en temas de filosofía, que creo que la filosofía abarca todas las disciplinas y es el gran saber y bueno, de todas maneras está claro que cuanto más uno investiga y va estudiando, pues se da cuenta que sabe menos, pero en fin. Efectivamente, esa es la paradoja, ¿verdad? Esa es la paradoja. Que yo no sé si los pedagogos la terminarán de entender, porque esto de saber a ellos les suena como muy... Uy, esto de los contenidos, complejo, ¿no? Muy... en estos momentos, sí, lo de la pedagogía, en fin. No bueno, antes de entrar, déjame que te pregunte, porque eres catedrática de matemáticas, sí, pero vamos a decir que lo eres de verdad y que, o sea, quiero decir que tú ahora vienes del instituto, es decir, hace una hora, probablemente pues estabas dando clase. Cuéntanos un poquito cómo ha ido tu mañana. Vamos a bajarlo a la tierra, ¿no? Antes de empezar a irnos con abstracciones, con ideas, con planteamientos, vamos a bajarlo a la tierra. Pues realmente creo que es significativo lo que pasó esta mañana, y ha sido pura casualidad porque, en fin, no estaba esto ni mucho menos previsto. Los que oyentes y los que lo vean esta entrevista, pues no quiero que piensen que, bueno, esto ya lo tienen preparado, ni mucho menos. O sea, es algo que ha sido pura casualidad, pero que todo es espontáneo. Creo que bastante bien la situación actual. O sea, he tenido ahí una clase de primero de bachiller, o mejor dicho, no he tenido clase de bachiller porque ahí había muchos que han hecho ahí una visita cultural a la universidad para conocerla y tal. Entonces ha quedado un grupo reducido y ahí hemos tenido que hacer un examen, en fin. Entonces ha sido, digamos, una clase normal. Pero es que después he tenido terceros de la ESO, de clases de matemáticas. Entonces, curiosamente, a segunda hora, el porcentaje de gente que ha desaparecido, que no ha venido y pasado lista rigurosamente, pues ha sido en torno al 50%. Bueno, ¿qué pasa? Ha habido una epidemia, se han encontrado todos enfermos, agotados, y es que el día anterior, ayer, se fueron a la nieve. Se fueron a la nieve y me parece una experiencia interesante, un día, bueno, fueron con los monitores de educación física, pero ¿qué ocurre? Que se quedaron agotados. Claro, es una actividad física. Después me han dicho algunos que tampoco es que estuvieran esquiando, que, en fin, no fue una actividad muy intensa, pero claro, estaban agotados, volvieron a las 7 de la tarde, yo he entendido que volvieron a las 11 de la noche, no, a las 7 de la tarde me han dicho. Total, que en la mitad no ha venido. Claro, esto es para pensar, ¿no? Y meditar. Y decir, bueno, han llegado cansados, gente joven, es posible que alguno pues hubiese tenido una pequeña lesión o algo, en fin, no. Pero que ya tanto, porcentaje tan elevado, y eso es con el consentimiento indudable de los padres y las madres, las familias. Eso nos lleva al gran problema, creo que tenemos, o uno de los factores, pues esto es multifactorial, pero es la dejación de las funciones por parte de las familias. Las familias, en este caso, si el chaval o la chavala dice, no, es que estoy cansado, oye, pues hoy es viernes, tú vas, cumples con tus funciones, con tu trabajo, porque es tu trabajo, y ya esta tarde pues ya descansas. Pero Beatriz, entonces sufre el alumno, ¿no? Que se ve obligado a hacer una cosa que no le apetece hacer. Claro, porque ellos piensan que yo hablo bastante con ellos, ¿no? Porque me interesa, bueno, cómo se ha producido un cambio, porque llevo ya muchos años y el profesor, en fin, es algo que es difícil, ¿no? de poder explicar en tan poco tiempo, pero vamos a producir desde mi punto de vista una degradación, ¿no?
Y bueno, yo digo, ¿cómo es posible que estés ahí tan poco motivado, con tan poco interés por las cuestiones? Entonces, ellos te dicen que visualizan el centro, que por cierto es un centro educativo que estoy, un instituto secundario con unas instalaciones estupendas, con una biblioteca, en fin, tenemos medios y pizarras digitales, más no nos podemos quejar. Pero ellos visualizan eso como una cárcel. Te lo dicen, o sea, si haces una entrevista te dicen, no, es que esto es una cárcel y aquí lo que se nos da no me interesa nada en absoluto, ¿eh? O sea, cuando tienen ya una cierta confianza contigo, te lo comentan, y bueno, matemáticas a lo mejor es un poco árido, te ayuda a pensar, a tener una mente analítica, pero claro, en adolescentes esa argumentación pues no les convences. Pero es que hay asignaturas como inglés, por ejemplo, que eso sí que tiene, vamos, una... en fin, es algo muy práctico y muy, vamos, muy interesante para ellos, tendría que ser, supuestamente, pero ellos dicen que tampoco les interesa. O sea, de hecho, hoy cuando he entrado, el segundo... Este tercero, pues no estaba casi ninguno. En el otro tercero, que también había ido a la nieve, pero se ve que estos... Dice, no, es que los otros son muy flojos. Dice, nosotros estamos cansados, pero estamos aquí. Pero claro, lo que me han dicho es decir, pon una película, porque... una película. Y de, ¿pero por qué una película? No, porque como ayer fuimos a la nieve, estamos aquí, pero de todas maneras estamos cansados. O sea, es algo que dices, bueno, y el amor por la cultura, y yo, no, esto... Bueno, la película, tenéis que disfrutar con las matemáticas. Yo entiendo que una película, por ejemplo, Los Crímenes de Oxford, o una película Habitación de Fermat, eso se pone pues cuando termina la evaluación, tampoco yo voy a negar a eso es algo que son esos días que hay a lo mejor perdidos entre un puente, ahí a mitad del puente, en fin, se puede poner algún tipo de película o cosa, pero ya sistemáticamente, no, hoy no vamos a clase que estamos agotados. Yo, pero agotados de qué, es que es viernes, y bueno, vale, bien, te lo admito, al principio a lo mejor incluso me lo hubiese creído, pero es que los lunes me dices que es lunes, y los martes que es martes, y entonces claro, ante eso ya no puedes decir nada. Oye, Beatriz, claro que no les interesan las matemáticas, bien, ¿qué les interesa? Ya. Pues a veces se lo pregunto y entonces te comenta ganar dinero, ser influencer, ¿eh? Eso ha habido un cambio bastante radical, porque antes decían futbolistas, también algunos chavales lo dicen, pero en menor medida. Ahora sobre todo YouTube, organizar eventos, cobrar ahí a través de esto, de las redes. Pero eso es un porcentaje, en fin, tampoco mayoritario, es un porcentaje. Los otros dicen, pues no lo sé, no lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que el gran problema también de nuestros alumnos es que no tienen referentes. Ya. O sea, han perdido los referentes de decir, bueno, pues estudiando, esforzándome, trabajando, podré tener pues una situación, en fin, no me haré rico posiblemente, pero una situación más o menos económica holgada Beatriz, bueno, ¿los han perdido o se los hemos quitado? Claro, si nos han perdido es porque se nos hemos quitado, indudablemente. O sea, la satisfacción, que es lo que yo intento. O sea, doy clase de matemáticas. Sé que es difícil que aprendan muchas matemáticas, pero también creo que nosotros somos referentes, los profesores, y tenemos también que hablar de otras cosas. Claro, no es lo mismo que una clase de filosofía, una clase de valores, pero de alguna manera tenemos que transmitir, porque parece que no, pero influimos mucho, positiva o negativamente, según el caso. Entonces yo intento transmitir y decir, bueno, las matemáticas son áridas, es que los problemas no me salen, pero ¿cuánto tiempo dedicas, cuántas horas dedicas a la matemática? ¿Horas? No, bueno, minutos, no sé. O sea, si no lo intentas, no lo vas a conseguir. Pero ¿qué satisfacción más grande te da cuando consigues resolver un problema? Claro, se quedan así y dicen, pues es verdad. O sea, queremos que no se esfuercen, queremos que sea todo inmediato, automático. Claro, eso así no tiene ningún tipo de satisfacción. Pero Beatriz, eso que tú me estás contando, eso a mí me lo decían mis padres. Uh-huh. Es decir, no me lo tenían que decir mis profesores. Es decir, mis padres me decían, pues esto tienes que dar, porque de momento pues lo ves difícil, pero luego la satisfacción de hacerlo. O sea, yo esto me suena, pero de mi familia. Es decir, es decir, ¿estas familias de ahora no dicen estas cosas? Pues no. Incluso esto quizás son reflexiones a lo mejor un poquito más profundas, pero las reglas de urbanidad mínimas no se respetan. O sea, yo me paso en bachillerato, pues por lo menos 5 o 10 minutos, eso dices, bueno, eso es algo impresionante, pero por lo menos 5 minutos diarios exigiendo que la gente que se incorpora más tarde haga toc, se puede, sin más. Entonces pasa. Normalmente abren la puerta sin más, entran y yo no.
Tienes que decir toc, toc, se puede. Ah, toc, toc, yo no, pero ya estás dentro, hay que salir. Eso lo repito, pero inasequible al desaliento todos los días. Tú no te cansas, a diferencia de ellos. Inasequible al desaliento. Algunos me dicen, pero ¿cómo tiene tanta paciencia? Yo porque quiero que sepáis un poquito de límites, de derivadas y también de que en un espacio cerrado se tiene que pedir permiso. Tú en tu casa abres así sin más y ves, sí, claro, ahí entonces encontramos que hay una diferencia. Y también otro tema, o sea, hay una dejación, entiendo, de la mayoría de familias, otras no, otras se preocupan muchísimo, pero de sus funciones educativas, y también hay que reconocer que hay compañeros que yo entiendo que ya se han educado en ese marco loxiano, que yo ahí pues, entiendo que la LOCSE, pues, en fin, el libro que he escrito, esta educación es una ruina, pues precisamente se llama así, la propagación de los principios loxianos, que se reproducen. No solamente es la LOCSE, dicen, no, si la LOCSE ya está derogada, ¿no? Pero todas las sucesivas leyes han reproducido los principios estos loxianos de que no se le puede amargar al alumno, que no se le puede suspender, que no puede repetir, que la promoción automática, y todos esos principios se han ido ahí imponiendo. Y claro, estos nuevos profesores que se incorporan ahora también son frutos ya de esta educación loxiana. La pregunta es decir, por no irnos del tema de las familias, que me interesa mucho, ¿se lo achacamos a las familias? Es decir, ¿les pedimos responsabilidades? Es decir, cuando una familia manda un niño a un centro sin la más mínima educación, sin una remota idea de lo que es la cortesía, de lo que es la convivencia, los docentes se sienten posibilitados de, bueno, es decir, achacarle a la familia eso, es que usted no está educando a su hijo, o es algo que no podemos decir porque la administración no lo ve con buenos ojos, o no queremos que la familia luego encima pueda reclamar, que no sé, es decir, ¿cómo? Es difícil porque ahí los padres cuando vienen, hay algunos que son muy respetuosos, yo personalmente he tenido mucha suerte en ese aspecto porque han venido y en fin, hemos estado dialogando y muchos me han reconocido que sí, que se les está escapando de las manos, que ellos se acuestan y después no saben su hijo lo que está haciendo ahí en su dormitorio, porque muchas veces lo que ocurre es que están dormidos, literalmente. ¿Por qué? Porque se acuestan, me lo dicen, a las 3 o a las 4 de la mañana, no estudiando, sino jugando a Fortnite, todos estos juegos. Y bueno, y tus padres que dicen, no, mis padres están durmiendo, no se enteran de nada. Entonces, se sienten los padres, o sea, tampoco es acertado decir, vamos a culpabilizar a los padres. O sea, hay un hecho objetivo, yo entiendo, que es dejación de funciones, pero son responsables hasta cierto punto. Hasta cierto punto porque cuando una madre te viene llorosa, digo madre porque no metas unas malas que vienen en gran medida, y te dice, es que este chaval de 12 años, ya no sé qué hacer con él, es que no sé qué puedo hacer. O sea, los padres también en cierta medida son víctimas. ¿Y por qué? Porque están también sometidos a esa presión social de rodearles de algodones, de hiperprotección. Hay padres que, por ejemplo, acompañan a sus hijos a matricularse primero de facultad. Que ahora todo es online, pero aún así para saber cómo se hace el proceso y tal, pues se necesitan ciertos trámites presenciales y les acompañan. Eso es algo incluso dentro de los propios compañeros profesores. Claro, esa hiperprotección, esa exigencia... Hiperprotección / abandono. Porque luego, también. Cuando el niño a las 4 de la mañana está jugando al videojuego, teniendo que levantarse a las 7 para ir al instituto, ahí no hay sobreprotección, ahí hay infraprotección. Claro, la protección. Es decir, es como un poco una, no sé, es decir, es una esquizofrenia, ¿no? Un cierto tipo de esquizofrenia. Es decir, por una parte no hago nada, pero por otra parte quiero hacer más de lo que debería hacer, ¿no? Entonces, no sé eso cómo podríamos, no sé si tendrían que existir escuelas de padres, no sé si sirve para algo. Las escuelas de padres sí, o sea, en principio una relación entre profesores y las familias y, en fin, darles ahí pues, en fin, unas normas mínimas, instruirles, porque también muchos padres consideran, yo no puedo hacer un seguimiento de los estudios porque no tengo estudios superiores, no tengo prácticamente, no he podido ir a la escuela, y todavía mucha gente, en fin, no tiene sus conocimientos, pero no es necesario tomarles la lección o hacerles los problemas de matemática, por ejemplo, sino simplemente, pues, vigilar un poco, decir, oye, has hecho los deberes. Claro, sistemáticamente ellos dicen, no tengo ningún deber, y sí que tienen. O sea, están un poquito ya también encima, eso sí. Pero sí que es verdad que estamos en un contexto en que no ya solamente los alumnos, sino también los propios adultos, pues no quieren
reconocer que también son sujetos de deberes, no solamente exigir derechos, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, estamos en una sociedad en la cultura de la queja, por ejemplo, de que ya decía Bruckner hace un tiempo, y constantemente pues situando la responsabilidad en otras instancias. Antes de pasar a otro asunto, me gustaría volver a tres cosas diferentes que has mencionado y que no quiero que se me queden en el tintero porque me genera curiosidad. Has dicho que, hablando con los chicos y tal, en alguna ocasión te han dicho que se sentían como en una cárcel. Sí. Claro, es decir, muchas ocasiones. Ven, y por eso, ¿cuánto falta? Yo digo, tenéis vocación de relojeros. Claro, pero la pregunta es decir, luego, desde la crítica al sistema educativo, se esgrime, por citar de nuevo a Gregorio Luri, del que hablábamos hace un ratito antes de empezar la entrevista, por parte se dice que la escuela se ha convertido en un parque de atracciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando unos vemos que la escuela es un parque de atracciones y quienes están ahí ven una cárcel? Porque son dos conceptos antitéticos. Es decir, realmente ese parque de atracciones que hemos creado tampoco es un parque de atracciones en el que disfruten. Para ellos no disfrutan. Pero ni con la gamificación tampoco. No, porque con esa satisfacción inmediata, con los cajús, con todo esto que se creía que iban a ser felices, y estos proyectos que muchas veces lo que hacen es copiar y pegar, y ahora no digamos con el advenimiento de la inteligencia artificial, ellos tampoco disfrutan con esas cuestiones, ¿no? Porque en última instancia creo que para disfrutar pues es necesario el trabajo previo, es necesario un cierto sacrificio, que eso no quiere decir que esté uno 100% estudiando, también se tiene derecho y se debe tener un cierto ocio, eso está claro, porque ellos a veces argumentan, no, pero vosotros sois de otra generación, yo no puedo hacer Ruffini, por ejemplo, porque tengo mis obligaciones sociales. ¿Y qué son obligaciones sociales? Pues gestionar mis cuentas de TikTok y todo esto, menudas obligaciones sociales. Pero es verdad, o sea, el ser humano necesita algo más, ¿no? Necesita, o sea, las necesidades básicas de comer, vestir, en fin, las que sabemos, pues esas son muy básicas, pero no producen satisfacción. O sea, que los proyectos y el aprendizaje por descubrimiento no les están haciendo felices. Yo creo que no, porque además no se está llevando a la práctica desde mi punto de vista como se tenía que hacer. O sea, un proyecto muy bien, pero eso exige previamente un trabajo. Y hay muchos proyectos que se están haciendo, que se califican como proyectos, no son proyectos, son trabajos que se copian y pegan de fin, ya sabemos. Ya sabemos dónde, efectivamente. Entonces está bien el trabajo como proyectos, pero quizá se tendría que empezar, esto ya son cuestiones pedagógicas concretas, pero cuando uno ya tuviese un grado de madurez mayor. Primero de eso, intentar hay un proyecto, primero apréndete las cosas básicas de biología, de geografía, en fin, cosas fundamentales. O sea, que no sepan lo que son las antípodas, por ejemplo, que nadie lo sabe en ese momento, que uno de bachiller, pues bueno, uno no, todo grupo de bachiller, por cierto, hace unos años, y yo entré ahí y yo dije, bueno, esto menudo jaleo habéis montado, porque bueno, como si fuesen fierecillas asilvestradas. Y yo, ¿qué jaleo habéis montado? Esto parece el 2 de mayo. ¿Cómo el 2 de mayo? El 2 de mayo, yo sabéis lo que es el 2 de mayo, en fin, el bachiller, especialidad, ciencias sociales, o sea, y sí, el 2 de mayo. Tenía que haber dicho, parecen las fallas. Y dice, ha sido uno que entró pegando tiros. Y yo, no, confusión. Estaba confundido con 23F. Claro, uno enseguida, no se puede utilizar los móviles, pero bueno, claro, lo utilizaba. Entonces dice, no, es que el 2 de mayo, pero estás leyendo Wikipedia. Bueno, pero lo he encontrado. Claro, el hecho de encontrarlo ya piensa que tal. Entonces también hay que ver que desde las autoridades administrativas, en fin, los altos cargos, ministros y demás, hay algunos, no vamos a mencionar el nombre, pero algunos sí que han dicho que para qué saber el río que pasa por Sevilla, claro, por ejemplo, si eso está información en Google. Y además ya pasa. Aunque no sepas que está. Claro. Entonces hay que tener un esfuerzo memorístico, que siempre, memorístico, tal. No, pero hay que tener ese bagaje de conocimientos. Cuando tienes ese bagaje de conocimientos, tienes esos contenidos, ya puedes a partir de eso, pues ya relacionar cuestiones. Que sí, la información está ahí, pero cómo ejerces un espíritu analítico, cómo sintetizas, eso exige un trabajo y que no es fácil, no es automático. Oye, Beatriz, y cuando esta argumentación que estás haciendo, que a mí me parece de sentido común, o por decirlo en términos más coloquiales, de cajón, sí. Cuando tú se lo haces a los pedagogos o a los propedagogos, ¿cuál es el argumento que esgrimen para pensar que no tiene razón? Pues ellos en general consideran que estas ideas son, pues, en fin, muy arcaicas, que están superadas,
que lo que estamos haciendo es amargar al pobre alumno, tiene una visión victimista bueno, sí, del alumno. Amargados, con la ramificación siguen amargados, según tú. Sí, se sienten en una cárcel, no son felices. Sí. O sea, es decir, ¿y qué dicen los pedagogos? Pues yo creo que no mantienen una argumentación. Piensan que estamos todavía, vamos, sobre todo los que somos ya de la vieja escuela, si se me permite la expresión, pues pensando en aquellas clases ideales que habían 42 alumnos y vamos, se podía trabajar. O sea, muchos consideran que el problema es el tema de las ratios. Claro, las ratios se han elevado. Evidentemente, si hay más ratios, más alumnos, pues se trabaja peor, pero también es verdad que hubo una época que eran 42 alumnos y se trabajaba muy bien, y el curso tenía menos extensión, no empezaba a principios de septiembre. ¿No tendrá la culpa quizá, no sé, la religión? La religión... No sé, es decir, por echarle la culpa a alguien, ¿no? O, no sé, la ultraderecha, Trump... Es decir, digo por buscarlo, es decir, que a lo mejor no encontramos ahí alguna razón por la que... No creo no, porque sí. La radio, es decir, yo solamente escucho, no sé si a ti te pasa lo mismo, solamente escucho como motivos, pues algo externo, es decir, nunca hay un reconocimiento de que a lo mejor, es decir, todo ese mundo ideal que hemos planteado a nivel pedagógico no se da en el mundo real. Es que ese mundo no se corresponde con la vida real. Entonces, de hecho, yo muchas veces digo, ¿cómo está, profesora? Tal? Yo digo, pues estoy un poco triste. ¿Sí? Triste. Yo digo, sí, porque veo que estáis tan hiperprotegidos. Pensáis que esto es happy flower y que todo es maravilloso, que vais a salir ahí a la calle y os van a pegar, pero os van a pegar una bofetada o una colleja, por no decir otra expresión. Ay, sí, tal, es que no tiene nada que ver. Estoy cansado, pero ¿de qué estás cansado? ¿Te has levantado, te has alimentado, estás aquí sentado? Ay, pues estás sentado. No, pero tienes clases de educación física también, o sea, también recreo, tal. No, estoy cansado, estoy fatigado. Todo lo que pasa es que, ¿qué proyecto vital tienes? ¿Cuál es el proyecto? Entonces, el proyecto vital, bueno, ¿qué es lo que quieres ser? Y como no saben ese referente, pero ellos mismos te reconocen, estuve 2 horas con el TikTok y después ya ni me acuerdo lo que he visto. Eso no puede llenar el espíritu de la persona. Eso no quiere decir que uno tenga que reivindicar la religión. Hay unos valores religiosos que se han abandonado, en general, no todo el mundo, pero, en fin, ahora mismo la religión, de hecho, eso es otro tema, o sea, aunque uno no sea creyente, pero creo que tiene que saber la Semana Santa porque se celebra la Semana Santa y no sabe. Fíjate, yo no iba por ahí, yo iba un poco por este debate que de vez en cuando nos sacan los medios de comunicación sobre si religión sí o religión no, que a mí me parece que es una cosa completamente anecdótica, es decir, que el problema de la educación no es ese, es decir, independientemente de que uno crea que la religión deba o no deba estar. Por eso te digo que no es necesario que haya, vamos, ser religioso, si ser religioso, pues bien, pero lo que ocurre desde el punto de vista es que si esos valores religiosos han desaparecido y no se ven sustituidos por otros valores, los valores laicos, los valores de la Revolución Francesa, la igualdad, la responsabilidad, pues entonces se quedan ellos vacíos. Entonces una persona, si no tiene, en fin, unos principios básicos, pues no puede ser feliz. Pero Beatriz, yo creo que eres muy injusta al decir eso, porque estos chicos todos tienen pues una cantidad enorme de valores, porque son chicos, según se dice y según yo he leído, son todos chicos muy comprometidos con la inclusión, con la sostenibilidad, con la igualdad, con la paz. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. No. Es verdad que hay gente, o sea, no vamos a ser ahora totalmente derrotistas, porque sí, hay gente, alumnos que van a la parroquia, que hacen alguna labor de voluntariado, también hay, que normalmente son los que sacan mejores notas, que tienen conocimientos de música, o que son deportistas, en fin, hay un grupito que sí que tiene una cierta solidaridad hacia los demás, pero la gran mayoría no, que eso nos lleva a un tema muy delicado, que es el tema de la inclusión, ¿no? Que tú me comentas, ¿no? La inclusión, y ellos son solidarios, pues no, cuando realmente se incorporan alumnos con dificultades, pero ya grandes, con trastornos, en fin, de conducta, pues la verdad es que muchas veces son objeto de un trato que no es respetuoso por parte de los compañeros. O sea, el tema de la inclusión también está pendiente de una revisión profunda, porque la escuela tiene que ser inclusiva, sí, pero tenemos los recursos suficientes. ¿Cómo es que en un grupo de 24 o 25 alumnos hay ya de media 2 o 3 con TDAH, trastornos de déficit de atención? ¿Hay un sobrediagnóstico de TDA? ¿O es que realmente hay 2 o 3 y aparte uno TEA, de trastorno del espectro autista? Eso es normal. Y cuando ya tenemos perfiles con trastornos más profundos,
más profundos de comportamiento, que no se atreven a los psiquiatras a valorar, pero que está claro que son trastornos profundos, tenemos algún recurso. Pues evidentemente los profesores tenemos que dar las clases, pero aparte, ya sabemos, somos multifunciones. O sea, tenemos que hacer de todo. Y también de psiquiatras. Entonces, la buena voluntad muchas veces lleva a consecuencias negativas. Pero Beatriz, perdona que insista. Entonces, cuando yo entro en un centro educativo, y entro en muchos, y veo esos murales por la paz, por la solidaridad en el mundo, por todo eso, por el feminismo, entonces no me los creo. No. Yo pienso que no. Bueno, en fin, esto te lo he dicho de una forma quizá muy radical, pero sí que es verdad. Yo creo que se hacen de forma un tanto mecánica, porque corresponde, están impulsados por cierto sector de profesorado que entiende que eso pues es importante, pero si tú lo oyes hablar, cómo se hablan entre ellos, no puedo reproducir las palabras que dice. No es que nos hablamos así, pero insultos muy, muy fuertes, y porque somos amigos, pero no son amigos. O sea, que realmente lo primero es el lenguaje. El lenguaje, yo digo, pero ¿qué lenguaje más suave? Claro, yo he hecho mano de la ironía muchas veces. Yo digo, esto me llena, vamos, qué tranquilidad, qué frases más bonitas. Entonces, claro, yo mismo se queda y digo, ¡qué belleza! Esto parece una cochiquera. ¿Cómo que es cochiquera? Bueno, lo buscáis en el diccionario. Es verdad, son frases ahí, pero ¿por qué? Porque se observa que esa solidaridad, ese respeto, ¿cómo vamos a tener respeto hacia el otro? ¿Cómo vamos a respetar la dignidad del otro si no nos comunicamos, si hablamos a gritos, si hablamos, bueno, eso a gritos sería el mejor de los casos, muchas veces emitiendo sonidos guturales propios de animalillos? Así no se puede, no se puede. Entonces yo creo que están necesitados nuestros alumnos eso de educación en valores, pero auténtica. Pasa que esto da miedo porque está siempre el problema del adoctrinamiento. Claro. ¿Qué valores vamos a dar? Hay unos valores universales, hay unos valores con un sesgo todos ideológicos, derecha, izquierda, en fin, la división esa clásica. Y entonces las clases de valores muchas veces están descafeinadas, entiendo. En filosofía, pues se prefiere meterse en esas cuestiones. Algunos profesores prefieren hablar, pues, en fin, de los grandes filósofos, pero sin entrar en detalles. Entonces ellos están desprovistos de eso, de dónde aferrarse. Y después, claro, la resiliencia, ese es otro tema. O sea, ¿están preparados para afrontar las dificultades que plantea la vida? Pues entiendo que no. O sea, el porcentaje de alumnos que tenemos en este momento que sufren ataques de ansiedad es muy preocupante, o sea, pero en todos los institutos. O sea, es normal que en los institutos vayan ambulancias porque tienen ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor una alumna brillante que saca 8 9, pero por repetir memorísticamente pues el problema que se ha hecho en clase, después lo pone en el examen, si pones algo que ya se diferencia, a lo mejor saca un 5 y esa alumna entonces se ha hundido el mundo. Pues no tiene capacidad de afrontar ese fracaso, de que uno puede pinchar a un examen, por bueno que sea, y entonces están muchos con ataques de ansiedad. Esto ya empezó sobre todo con la época de la COVID. La COVID ahí el porcentaje de adolescentes con pensamientos destructivos, incluso tendencias suicidas, ha aumentado mucho. Y ahí entiendo que hay una responsabilidad por parte de las autoridades que tendrían que potenciar lo que antes eran los SEAFIS, que eran los servicios de atención a las familias y también a los adolescentes, y poder derivar estos alumnos, porque hay un gran porcentaje que tienen depresiones, ataques de ansiedad, pero que encubre algo más profundo, o sea, una profunda depresión. ¿Y no será que les hemos puesto el éxito, entre comillas, demasiado fácil? Claro. No, y además que no se puede repetir prácticamente. Y ahora el otro día el Consejo Escolar del Estado decía que la repetición, si era algo muy singular, que sea todavía más singular, porque eso les deprime. Entonces, claro, ellos dicen, no, oye, llevas 10 suspendidas, a ver si te esfuerzas y suspendes 2 más y bates ya el récord, porque hay 2 asignaturas, ¿no? Y te lo dices con ironía. Sí. Entonces ellos dicen, no, pues da igual, aunque suspenda 12, yo paso promoción automática. Promoción automática, queriendo que ellos sean felices y estén así, alegres y contentos, estamos haciendo un flaco favor. O sea, la gran aportación del Consejo Escolar del Estado es que los alumnos no tienen que deprimirse. Hace los poco adultos sí, ¿no? Salió ahí en una reunión que tuvieron en un pleno, dijeron que no, que los
las repeticiones tienen que ser algo muy, muy excepcional, porque claro, no van con los amigos de siempre, entonces claro. Que eso también es un argumento que muchos, desgraciadamente, muchos profesores también cuando son las evaluaciones lo dicen, ay, pero es que este alumno sí ha suspendido 4 o 5, pero si ya le quitas de su grupo de amigos, pues entonces, claro, cuando tú argumentas, no, pero aquí en la clase están para estudiar, el grupo de amigos ya en el recreo y tal, pero entonces te miran de una forma un poco extraña, ¿no? Yo creo que quizá de buena fe, o sea, piensan que los alumnos, piensan a lo mejor, pues, en fin, a sus propios hijos, o hay gente así muy paternalista a lo mejor, y entienden que hay que arroparles y que ante este mundo que estamos en una situación de crisis evidente y de incertidumbre, pues hay que protegerles, pero flaco favor les hacemos. Eso te iba a decir, ellos se quedan sin herramientas para afrontar. ¿Qué protección le estás dando a alguien a quien no le das ninguna herramienta para afrontar toda la cantidad de reveses que la vida les va a traer? Porque es inevitable. Es decir, entonces, ¿qué felicidad es esa? ¿Y qué sentido tiene evitar la depresión cuando estás formándote como individuo? Cuando la depresión es algo que te vas a encontrar a lo largo de la vida. Ahí está. Y para que tienes que estar preparado también, ¿no? Y se llega al extremo de decir, hay que dar las matemáticas, eso lo dice en el preámbulo de esta non-law, esta magnífica ley que tenemos, pues hay que afrontarlas con un enfoque feminista. Entonces, un enfoque feminista, ¿eso qué significa? Y ese, claro, como en el periodo de maduración desde los 12 a 14, 15 años es distinto, porque sabemos, son estudios científicos que están claramente corroborados, que los chavales, pues normalmente en matemática, pensamiento abstracto, maduran antes que las chicas que tienen un desarrollo desde el punto de vista lingüístico. Como hay esa diferencia, pues hay que ser pero muy, muy cuidadosos en estas cuestiones, porque si no se van a sentir angustiadas las muchachas y demás. Vamos, flaco favor a favor de las mujeres, es decir, son un poquito tontitas en matemáticas, pero no las suspendan porque si no generará esto. Y esa es la perspectiva feminista, ¿no? Esa es la perspectiva. Son tontas feminista. Y que mejor no se esfuercen, ¿no? No, que no se esfuercen, pero vamos, no las presiones demasiado, claro, porque si no pues van a ser muy infelices. Y el porcentaje de gente infeliz en estos momentos yo creo que es mayor. O sea, aparentemente tienen todo, tienen pues sus móviles, tienen ahí, pues en fin, manejan mucho más dinero que hace unas décadas, pero entiendo que no son felices. La mayoría por lo que te transmiten. Pero por eso, precisamente, porque no se dan cuenta de que aquí hay un trabajo y es la época que vais a ser más felices. Pues sí que estamos bien, yo creo, estáis trabajando para vosotros, para formaros vosotros. Después si queréis, alguno, si tiene un enchufe, no, yo tengo un enchufe, tal, bueno, en fin, ya veremos. Pero sí, en la mayoría de las ocasiones trabajaréis para otra persona. Entonces, y estaréis 8 horas y a lo mejor horas extras que os pondrán. Entonces, esto no es una época tan amarga. No, yo quiero salir corriendo y efectivamente toca el timbre y tú estás ahí en la pizarra poniendo 2 más y ya se han ido. O sea, no se puede frenar, salen, pero de una forma que antes pues el profesor terminaba, a lo mejor era una explicación, 1 minuto, 2 minutos, y ellos permanecían ahí en sus asientos. Toca el timbre y salen, pero de una forma así como en una prisión. ¿Tú sabes lo que me resulta más preocupante incluso? Es decir, todo lo que me describes me resulta muy preocupante. Pero al final realmente yo ya no sé qué pensar. Si los docentes son víctimas o son verdugos. Porque si me dices que hay docentes que opinan que efectivamente, que aunque un chico no sepa nada, tiene que pasar de curso para no separarse de sus amigos, empiezo a no tener tanta empatía con ese docente. Bueno, a lo mejor lo hace con la mejor intención. Lo hace con la mejor intención, claro, y piensa que después ellos ya madurarán. Mágicamente. Pero claro, eso nos lleva a una consideración que ellos que entienden que son, es un pensamiento, ese enfoque progresista y demás, yo creo que es todo lo contrario, porque la escuela siempre ha sido una forma de poder, un ascensor social. Eso lo tenemos que tener claro. Hay gente pues con muy pocos recursos, si son medianamente inteligentes y trabajadores, porque aunque sea muy inteligente hay que trabajar de alguna medida, quizá un poco menos, o bastante menos, pero hay que trabajar en todo caso. Pues ellos entonces pueden adquirir unos conocimientos y a través de las becas y demás adquirir una buena formación sólida que le permita tener
pues un buen trabajo en su momento, ¿no? Pero claro, si nosotros estamos proporcionando una formación de baja calidad, muy baja calidad, además eso está confirmado por las pruebas PISA, somos de los más flojitos, está confirmado por las pruebas generales de diagnóstico que se hacen aquí en la Comunidad Valenciana, que no se atreven a dar los resultados porque, en fin, se temen que no son muy buenos en cuanto a la lectura comprensiva, vamos, en ese aspecto somos nulos, que ese es otro gran problema. Si no entiendes el enunciado, ¿cómo vas a poder resolver el problema? Claro. Entonces, claro, el nivel ese pues va bajando muchísimo y lo que estamos comentando, si baja ese nivel, entonces el alumno, ¿cómo puede superar ese bache? Pues si el padre tiene, los padres medios económicos, buscan un profesor particular y sobre todo eso en la universidad exige tener bastante medios económicos. Por un profesor de primero, segundo, tercero, en fin, cualquier curso de grado, pues ya es muy costoso. Y una cosa significativa, por ejemplo, aquí en Valencia, en el Politécnico, pues hay una asignatura que se llama Matemáticas Básicas y es dar lo que se supone que se tenía que haber dado en primero y segundo bachiller. O sea, porque claro, las integrales prácticamente no se ven. Y antes hacían integrales triples. Yo me acuerdo cuando empecé ahí a dar clases, el teorema de Kramer, aunque también ya ahí habían grupos incipientes. En aquella época el grupo cero, por ejemplo, que yo tuve, pues en fin, ciertos desencuentros, por decirlo de una manera suave, ya consideraba que el profesor, ¿quién es el profesor para evaluar al alumno? Era la filosofía. ¿Perdón? ¿Quién soy yo para suspender al alumno? Grupo cero, sí. Que fue un poco el germen de estas políticas locsianas, sí. Entonces, claro, yo suspendía y el que estaba enfrente, sin hacer nada, aprobaba, porque ellos aprobaban sistemáticamente a todos. Claro, eso generaba pues un cierto malestar. Aunque después, pasados los años, he encontrado a uno de estos alumnos y, bueno, incluso a uno que concretamente acabó ingeniería, o sea, una carrera exigente. Menos mal que fui yo, porque los otros, claro, pero aprobaron. Entonces, esos gérmenes ya estaban un poco incipientes, pero después, por una serie de circunstancias, pues se ha profundizado. ¿En serio? El grupo cero, sí, el famoso grupo cero. Sí. Y eran matemáticos muy buenos, muy capaces, o sea, en cuanto a su capacidad teórica de matemáticas, daban clases también a unos en la universidad, como profesores asociados y demás, pero pensaban, ¿quién soy yo para dar? Claro, yo quería dar el teorema de Kramer, me acuerdo, en fin, hubo ahí un conflicto y me decían el teorema de Kramer, todo el mundo no lo podía entender, entonces que yo era, pues, en fin, muy conservadora, por decirlo de una manera, por utilizar un eufemismo, ¿no? ¿Y no te parece que esto es un poco como decir que quién es un médico para recetar un medicamento? Ahí está. Es que nosotros precisamente somos los responsables del comportamiento de los alumnos, responsables del funcionamiento del aula. Que ahora no se quiere decir que es el que manda y entonces digamos, no, el profesor es el que lidera el ambiente del aula, vale, otro eufemismo, vale, pues di que lideras, pero el caso es que tienes la autoridad. Si es una autoridad que se gana por el respeto y tal, por tus conocimientos, muy bien. Si es una autoridad que es por aplicar ciertas medidas coercitivas, pues bueno, pero el caso es que tú tienes la autoridad y esa es tu responsabilidad. Pero cuando dices yo aprendo más de mis alumnos que ellos de mí, y eso también es un argumento que se repite muchas veces, pues peligro, porque yo puedo aprender, mira qué ingenuos son, pero esa ingenuidad muchas veces nace de la ignorancia, o sea, en fin, no sé hasta qué punto, pero vamos, en cuanto a contenido, si yo aprendo más de ellos, mal asunto. Efectivamente, que te quiten la nómina y se las pasen a ellos, ¿no? Directamente. Sí. Oye, Beatriz, y hablando de la nieve, ¿no crees tú que quizá hay una cierta hipertrofia de actividades, de salidas, de visitas, de celebraciones, es decir, no nos está yendo un poco de las manos? Yo entiendo que sí, que esas actividades extraescolares que yo a veces califico de una manera que, en fin, no son políticamente correctas, de calificarlas de chirigotas y francachelas, yo lo sé, pero bueno, me permito esa pequeña licencia, esa pequeña licencia. Pues bueno, sí que hay actividades que son interesantes, ir a una película en versión original, nosotros en matemáticas pues hacemos, no es porque sea matemática y lo hagamos nosotros, pero bueno, las pruebas de la Olimpiada en matemáticas, entiendo que sí, pero claro, hay algunas otras actividades que dices, bueno, bien, que vayan a la nieve y a lo mejor son chavales que vienen pues de otras culturas, de tal, que no han visto nunca la nieve, ¿no? Que vayan a la nieve, bien, pero elijamos las fechas para ir a la nieve.
que a lo mejor pues se acaba la evaluación y quedan 2 o 3 días sueltos antes de unas fallos, pues que vayan a nieve esos días. Pero claro, si se van a la nieve, que se fueron estos de bachillerato una semana entera, vinieron destrozados, claro, después de una semana, y el lunes les pones un examen y el martes otro y el miércoles otro, porque está la evaluación ahí, resultado, suspensos generales y lloros continuos, o sea, en fin, 2 o 3 se pusieron ya, en fin, con una depresión tremenda, o sea, eso también hay que organizarlo y gestionarlo de alguna manera, o sea, ese tipo de actividades, y cuando tú dices, es que hay demasiadas actividades, bueno, pero aquí no solamente estamos formando en contenidos, estamos formando en relaciones sociales, yo no, para gestionar esto, pues sí, es importante las actividades, pero ellos ya lo saben gestionar, esas relaciones. Te iba a decir, porque las relaciones sociales forman también parte de la vida, pero no necesariamente siempre de, claro, de pues los centros educativos. Hay ¿no? otros ámbitos, claro. Otros ámbitos para desarrollarse y ellos eso los conocen, o sea, perfectamente. Entonces, decir, bueno, pues quedan, vamos, cuando yo estaba estudiando, desde luego esta relación, había alguna excursión que otras, o tampoco vamos a volver a esas épocas, o sea, claro. Hay excursiones o actividades que, en fin, de una exposición y tal, y después se comenta, porque claro, pues hay que hacer un trabajo, bueno, un trabajo previo a veces y otro posterior, pero sí, hay actividades que están bien, pero claro, esa saturación de actividades y según la fecha, y si eso añadimos, pues los temas, en fin, las alertas por Dana que tuvimos el año pasado y también cuestiones de huelgas, que, en fin, hay huelgas bastante frecuentes y dar, pues claro, los contenidos no se pueden dar. Si uno tiene que transmitir pues esos supuestos valores y las excursiones y los contenidos, pues no, es imposible, no se da. Beatriz, déjame que te pregunte, ¿cómo llegas desde, bueno, es decir, la queja, que por cierto yo lo reivindico porque creo que es una cosa muy sana, quejarse de aquello que uno piensa que no va bien, ¿cómo llegas de la queja a la escritura? Es decir, a trasladar eso, es decir, porque realmente escribir un libro, bueno, habrá quien piense que se hace en media hora, pero tú sabes perfectamente que no se hace en media hora, es decir, hay que dedicarle mucho tiempo, que como ayer comentábamos con Paco Benítez, el tiempo no es estirable como un chicle, es decir, el tiempo es el que es decir, el tiempo que tú estás escribiendo ese libro no estás haciendo otras cosas que seguramente te interesan. Tiene un coste de oportunidad, o sea, cualquier actividad tiene un coste de oportunidad importante. Es decir, ¿cuál es la motivación? Porque realmente tienes que tener una motivación grande para decir, bueno, pues toda esta cantidad de horas que podría hacer X, voy a escribir este libro. No, pero disfruto con los ensayos, los alumnos dicen, bueno, ¿y cuánto? Ya serás rica, has ganado mucho dinero, has escrito muchos libros. Y no, se pierde porque un porcentaje, pues la editorial, la gente, la librería se lleva un porcentaje, vamos. Quien menos recibe es el autor. Lo que corresponde es el autor, es un porcentaje muy, muy exiguo, si lo sabe negociar, es un 5% si llega, o sea que realmente es ridículo. Pero entiendo que muchas veces quieres compartir con los compañeros, quieres compartir pues estas experiencias vitales después de tanto tiempo, en fin, dando clases, y que eso pues puede ser interesante. ¿Vas a cambiar el mundo por esto? Evidentemente no, porque eso se cambia ya desde instancias a lo mejor pues en fin, políticas o en fin, a través de otros mecanismos, pero de alguna forma transmitir eso para que se pueda, en fin, reflexionar los demás, creo que es importante. De hecho, yo ya empecé con el libro de que se funcionó bien, o sea, el profesor quemado, síndrome de burnout, porque muchos profesores ante esta situación, o sea, claro, son conocedores de que esto no funciona, a lo mejor en cuanto los motivos, pues ahí podemos discrepar, porque algunos siguen pensando en esa buena fe, de, en fin, la cuestión lúdica y tal, pero evidentemente se dan cuenta de que no funciona el sistema educativo, que cada vez saben menos, que no saben menos 7 más 12 si no es con calculadora cuánto es, que raíz de 0 no saben si existe, estamos hablando de bachillerato. Entonces, ante esta situación, muchos pues están bajo una presión tal que realmente padecen el síndrome de burnout. Síndrome que, bueno, es desconocido totalmente, ahora ya se conoce un poco más, pero bueno, que algunos psiquiatras lo desconocen y hay algunos profesores que claramente dicen, bueno, síndrome de burnout, y si no, lo tendrá en 2 o 3 años, porque precisamente los que tienen más ganas y entran con más impulso y ganas de cambiar las cosas y más entusiasmo, sabes que en 2 o 3 años se van a quemar. Oye, Beatriz, ¿y tenemos alguna receta para el profesor? ¿Qué le decimos a ese profesor que lo está? No sé, es decir, ¿puede hacer algo para dejar de estarlo? Sí, primero pues
es conocer la situación, qué es lo que le ocurre. O sea, si no es burnout, pues tiene esa falta de ilusión en el trabajo, tiene esa desmotivación, también se siente pues muchas veces como una medida de protección, pues establece un alejamiento en cuanto al alumno, se tiene, en fin, ninguna empatía, y todas esas características pues es conveniente que el profesor las conozca, porque muchas veces piensan, no, es que es un tema un poco depresivo, incluso algunos psiquiatras dicen, no, pues el profesor que tiene esto, usted ya está un poquito mejor, vuelva al instituto con ánimos, tal, y eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque no diagnostican lo que es un síndrome, es multifactorial, hay muchas causas que lo determinan, y después también es interesante mencionar que también depende de cómo es la personalidad de cada uno, o sea, se añade el plus de la culpabilidad. Muchas veces esa desmotivación, esa falta de ilusión en el trabajo, si no se añade el elemento de culpabilidad, pues bueno, no tienes herramientas para afrontar el estrés, tienes un desgaste nervioso, pero no llega a este punto de estrés. Pero cuando ya te culpabilizas, dices, no soy buen profesor, porque sí que hay elementos vocacionales muchas veces, que todos los profesores no tienen vocación y tal, también es una generalización que creo que ha hecho mucho daño. Hay gente precisamente por esa vocación se siente culpable y entonces no es ya una depresión, que eso sería un síntoma, pero que es algo más profundo, es ese síndrome de burnout. Por eso yo escribí el libro del profesor Quemado, me dijeron que era demasiado complejo, yo intenté hacerlo sencillito, pero los propios compañeros me dijeron que era complejo y escribí después un libro reducido, así es, en fin, como para andar por casa, como dar clases sin quemarse. Ese tuvo también más éxito. Pero vamos, quiero decir que entiendo que la publicación de los ensayos, desde luego nadie se va a enriquecer publicando ensayos porque, en fin, aunque vayas por las ferias del libro y demás, pues la gente dice, no, ya sé que esta educación muy mal, pero no tengo ganas de leer cosas de estas. ¿Las administraciones son sensibles a este síndrome del profesor quemado, a estos docentes? No, pienso que no. Hubo una experiencia desde la Facultad de Psicología, sí que se hizo hace pues cuestión de antes del COVID, sí que se pasaron unos test para saber la salud salud mental, es ya unas palabras mayores, pero en fin, el grado de estrés, digamos, del profesorado, y a partir de esos test pues se determinó que había un porcentaje bastante elevado, no se iba a publicar, todo esto pues partía de la Facultad de Psicología y que estaba también pues apoyada por, en fin, la Consejería de Educación, y después se ofrecieron pues unos cursos para apoyar a esos docentes, pero quedó aquello muy desdibujado porque a veces las autoridades educativas tampoco, en fin, les interesa que estos datos de tan porcentaje tan grande de estrés, pues que eso salgan a la luz. O sea, hubo, digamos, un intento más o menos tímido, se recabó información, lo conozco porque yo también de alguna manera colaboraba en ese proyecto, pero después, en fin, por influencia también de los sindicatos y demás, son datos que es como la realidad educativa, o sea, conviene publicar esos resultados de esa evaluación general de diagnóstico que se hace en segundo de la ESO, pues entonces nos encontraríamos con los alumnos no saben prácticamente leer 3 líneas de texto. Entonces quizá llevaría a una cierta situación depresiva. Oye, ¿y qué le decimos al Consejo de Estado que está tan preocupado por la depresión de los alumnos que repiten y nada preocupado, según me comentas, por la depresión de los docentes que ya no saben qué hacer con su vida? Habría que preguntarle al Consejo de Estado, ¿no? Es decir, tan sensible él, si no es sensible a esto. Pero vamos, que creo que es una pregunta que habría que hacerle. Y me encantaría hacérsela. Sí. No me van a dejar, pero me encantaría hacérsela. No sé si a ti también. El tema es ese, o sea que esta educación es una ruina, es lo que, volviendo al principio de la entrevista. Ahora yo diría, esta educación es un éxito, porque en el fondo, lo que se pretende, el objetivo es que cada vez esté la masa más aborregada. Pero que no tengas espíritu crítico. Y eso se ha conseguido perfectamente. O sea, cuando tú dices a un alumno, piensa un poquito, no, es que pensar cansa. Yo cuando oigo esa frase, la verdad es que es para coger, ahí sí estoy con una cierta depresión. En fin, no quiero bromear porque es una enfermedad terrible, pero bueno, un estado de bajón anímico sí que coges, porque dices, bueno, es que este alumno
no quiere pensar. Eso supone ahí un esfuerzo. Eso es algo terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Pues una masa informe que posiblemente eso es más fácil de controlar. Una ciudadanía. Entonces, esto ya nos vamos a términos sociológicos, de ciencia política. O sea, hay aquí un diseño que algunos a lo mejor entienden que no, que esto se hace de buena fe. Pero los que han diseñado en última instancia toda esta cuestión no pretenden que si esta masa es masa pues ignorante, porque es ignorante. Y a ver, lo digo yo, esto si tenéis todo lleno de suspenso y tal, os dará un papelito y con eso hacéis un avión y lo tiráis por la ventana, porque eso no sirve para nada. Entonces nos encontramos con esa masa y sin embargo es curioso que los propios hijos de los que diseñan estas políticas van a colegios, digamos, top 10, privados, pero de altísimo standing. Entonces, claro, ahí ves una diferencia, pues si fuesen tan buenos, entiendo que estos hijos irían a estos colegios públicos. Claro, ahí hay una contradicción. Absolutamente. Yo creo que si esto se ha hecho con buenas intenciones, a lo mejor la solución estaría en mandarlos a todos a su casa y que vengan los que tengan malas intenciones. Porque igual con eso conseguimos arreglar algo, ¿no? Te quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez ha venido, bueno, es decir, al hilo de algo que has dicho, es decir, esos alumnos que dicen qué pereza da pensar, y me pregunto yo si no habrá también docentes, por no hablar de políticos, a los que también les da pereza pensar, y eso es todavía mucho más grave. No sé, es decir, a estos que dicen estas cosas, ¿no? De que el alumno tiene que pasar de curso, porque si no, ¿qué va a pasar con sus amigos? A lo mejor también le da un poco de pereza pensar, ¿no? Bueno, no sé si le da pereza. No, yo creo que es que a veces... Si sabe lo que es. Cuestionarse determinadas cosas a veces cuesta, cuesta y entonces prefieren pues quizá cerrarse a lo que en un principio entendieron que iba a funcionar, ¿no? Porque ahí está, aquí en este libro lo describo, o sea, está la LOCSE, después se ve que la LOCSE nos lleva a unos resultados y las nuevas leyes que también son loxianas, nos llevan resultados bastante desastrosos y bueno, pues sin embargo no hay un cambio, o sea, los Marchesi y demás, los padres de la LOCSE siguen aferrándose y los sindicatos también, muchos sindicatos consideran que es que no hay bastantes recursos, y recursos yo entiendo que hay muchos, o sea, a lo mejor hay gente que eso se disgusta, pero tenemos, repito que lo he dicho antes, unas bibliotecas extraordinarias, tenemos incluso tablets que se dan a las personas que vienen que no conozcan el idioma, en fin, el castellano, se les dan facilita tablets que están muy bien, tenemos las pizarras digitales extraordinarias, tenemos, vamos, ordenadores, quizá a lo mejor pues más, pues estaría mejor, pero en fin, que hay medios sobre, entonces más inversión, pues eso no resuelve el problema, menos alumnos, podemos tener 10 alumnos y seguir siendo las clases algo totalmente insoportable, porque es que un alumno sentado no puede estar, o sea, las clases normalmente es siéntate, tal, o sea, se pasa como mínimo 10 minutos, hemos dicho antes, y hay informe Talis que dice que los docentes españoles pasamos 10 minutos diciendo que se callen, que tal, tranquilizaos, por favor, no sé qué, como si hiciese un favor, entonces... Eso, la verdad es que, en fin, va en detrimento, desde luego, de la enseñanza, sí. Ahora, yo tampoco quiero ser pesimista. Eso te iba a preguntar. Si me dices, todo este libro es una descripción, pero tampoco es una cosa totalmente pesimista, porque hay posibilidades. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿no? Es decir, hay posibilidades. Exacto. ¿Cómo conseguimos que esta educación deje de ser una ruina? Que entiendo que no es una cosa que podemos resumir en 2 minutos. En primer lugar, la convivencia en los centros tiene que mejorar. O sea, no es que aquello sea un terreno prebélico, pero bueno, sí que es verdad que, en fin, que tirar papelitos constantemente, gente de bachillerato, papelitos entre ellos, y me levanto, ¿pero dónde te levantas? No, voy a tirar papelitos, pues vas a interrumpir la clase, después tiras el papelito, entonces ese tipo de cosas pues tiene que mejorar, y después conflictos también hay importantes entre profesores y a veces también las familias, eso también, no solamente con los propios alumnos. Entonces el clima de convivencia es importante. Yo ahí apostaría, siempre lo he dicho, apostar por una mediación, pero no hay simplemente, tenemos un grupo de mediación de educación para la paz, no, hay que formar a los profesores, eso es algo fundamental.
y para que estos profesores formen después a posteriori a los alumnos que van a actuar como mediadores, porque en los conflictos entre alumnos es mejor que sean los alumnos los que sean mediadores. Claro. Y otra cosa sería conflictos entre otras instancias. Pero claro, si de buena voluntad, con buena voluntad, los profesores que no disponen de tiempo para este tipo de actuaciones, simplemente voluntarismo famoso, y bueno, quieren formar a futuros mediadores alumnos, pero ellos no saben lo que es la mediación, pues entonces flaco favor hacemos. Entonces la mediación escolar creo que tiene muchas posibilidades, pero claro, siempre acudir al voluntarismo, se forma un grupo, yo eso lo he visto en varias ocasiones, de gente y después ya se cansa y cuando ya se jubila alguno, pues ya desaparece el grupo. O sea, hay que apostar claramente por eso. Hay que apostar también por la mediación, y esto creo que es algo un tanto novedoso, por la mediación laboral. Mediación laboral entendida en el sentido de gestionar los problemas que hay de relaciones entre, por ejemplo, pues sería profesores y las familias, los profesores entre sí. Eso ya no es una gestión, no es una mediación escolar, o sea, se desarrolla en los centros, pero es una mediación que podemos llamar laboral. Pero esos conflictos son muy frecuentes. Y de hecho sí que es verdad que la Consellería aquí de Educación, por lo menos en Valencia, ya aprobó en su momento constituir unos grupos de resolución de conflictos, la URF, Unidad de Resolución de Conflictos, pero claro, lo puso en el papel y han pasado 2-3 años y claro, ¿quién forma a los miembros de la URF? Bien es verdad que el FEFIRE justo el año pasado, los calurosos, digamos, meses de junio, julio, había un calor impresionante, pero sí que apostó por unas sesiones, yo tuve el honor de poder dar clase ahí en este grupo de FEFIRE y eran equipos directivos, inspectores, gente para resolver esos problemas, pues no solamente, repito, están problemas entre alumno-profesor, o entre alumnos, que es mediación escolar, sino también los otros estamentos. Hay muchos padres, no todos afortunadamente, pero que dicen, bueno, mi hijo se pasa estudiando todo el día y usted lo ha suspendido. Bueno, veremos primero cuántas horas estudia, otra cosa es estar delante de una pantalla. Entonces, a través de potenciar mediación escolar y de otro tipo de mediación que yo confío, porque sí que creo que hay una voluntad en ese sentido, mejorarían las cosas, porque si no hay un clima de respeto y se empiezan a tirar los papelitos o uno se empuja al otro, no, es que como es mi amigo, empuja, se cae, el otro se levanta, le pega, así no se puede dar clase. Y después también hay otros factores, o sea, ahí es que vayamos todos, bueno, todos es difícil, pero en fin, la gran mayoría de los docentes en una línea, transmitiendo el mismo mensaje. O sea, lo que desconcierta a los alumnos sean mensajes contradictorios. Oye, vosotros tenéis que ser felices, eso tal. Nosotros aquí, en casa, en fin, aquí se hacen los deberes y allí en casa para nada. Claro, son mensajes que chirrían, o sea, cada uno tendrá sus matices, pero insistir en el hecho de que esto cuesta y todas las cosas que realmente valen la pena en la vida, pues es fruto de un sacrificio, Y eso, claro, es difícil porque los profesores, ya digo, sobre todo las nuevas generaciones de profesores, pues han vivido otro tipo de cosas. Pero también es verdad que como saben que esto no funciona, eso si hiciésemos una encuesta, prácticamente la mayoría reconocería, si son sinceros, que no funciona, pues igual con el tiempo hay un cambio. Déjame que te haga una pregunta muy breve de las 50.000 que me gustaría hacerte, pero ya desgraciadamente estamos fuera de tiempo. Pero no me resisto a hacerte una y además la puedo enganchar muy bien con esto último que acabas de decir. ¿Te ha pasado que ha venido a ti, después de leer alguno de tus libros, un docente y te ha dicho, oye Beatriz, pues después de leerte veo las cosas de otra manera o veo algunas cosas de otra manera? Sí, me está pasando, me pasa porque, vamos, este libro en algunas cuestiones concretas de legislación y tal, pues claro, se ha quedado un poquito desfasado, pero los ejes fundamentales de cómo está la situación educativa pues siguen plenamente vigentes. Entonces eso es lo que te produce la satisfacción, sobre todo pues eso, profesores que son nuevos. No quiere decir que sean muy jovencitos, porque hay algunos también que vienen de la empresa y con las crisis de empresa pues se incorporan a dar clases ya con una cierta edad, que estos tienen una madurez, no experiencia educativa, a lo mejor de aprendizaje educativo, pero tienen una madurez, y entonces te dicen, pues esto es verdad, pues yo creía que no sé, me estaba esto pasando solo a mí. Entonces, claro, esa satisfacción que te entra, decir, bueno,
sirve para algo. Sirve para algo. He abierto los ojos de esta persona, ¿no? Sirve para algo. ¿Hasta qué punto va a poder modificar? Porque claro, entonces somos hormiguitas y podemos cambiar un poco las cosas. Bueno, eso sí que es verdad, somos bastante insignificantes. Pero bueno, yo creo que en esta vida hay que intentar cambiar. Exacto. Y por lo menos tener siempre la satisfacción de decir, bueno, pues yo intenté cambiar. Claro, lo peor es decir, no, yo estaba ahí y bueno, fichó como un funcionario más y ya está, ¿no? De alguna manera hay que implicarse. También es verdad que hay que implicarse, pero con sosiego, porque ya digo que los profesores que se implican de esa manera y que empatizan de esa forma tan extraordinaria y que son los que llevan a los alumnos de una excursión a otra y que participan en todas las actividades, estos indefectiblemente se queman, o sea... Pues sí, al final yo creo que todo suma, es decir, hasta el gesto más pequeño, es decir, una persona sola no puede cambiar el mundo, pero evidentemente sí puede hacer gestos. Y son receptivos, o sea, los alumnos, estas edades adolescentes, ellos utilizas una palabra y es que habla de forma rara, un vocabulario raro, y yo, bueno, pues tengo vocabulario que tengo, pero si no entendéis algo, preguntáis o buscáis por el diccionario. Eso también es importante, buscar por el diccionario. El alfabeto no se lo saben, ¿eh? ¿Cómo? Empezar a ir pasar hoja, yo, pero sigo un criterio. ¿Cómo es eso? Claro, ese es un tema que... ¿Qué de trabajo nos queda por hacer, Beatriz? ¿Qué de trabajo nos queda por hacer? Bueno, vamos a tomárnoslo con filosofía, ya que hemos empezado hablando de filosofía, vamos a seguir tomándonoslo con filosofía y vamos a intentar tomárnoslo también, pues, gracias a la lectura de libros como el tuyo, porque realmente yo creo que a todos nos hace sentirnos un poquito menos solos, ¿no? Es decir, que es en definitiva, yo creo que para compartir y después también, pues eso, reunirnos en ocasiones, en congresos que se hacen, congresos educativos, que eso es importante y bueno, pues saber que en fin, que ante esa situación, ya con esto ya si quieres pues concluimos, pero que muchos compañeros míos están, que les queda todavía mucho, porque sabemos que la jubilación anticipada en los docentes está a los 60 años. Eso se estableció por la LOSE y querían que la gente un poquito mayor desapareciese. Eso fue el resultado. Pero bueno, a partir de los 60, pues ya, en fin, se puede disfrutar de esa jubilación anticipada. Pues muchos que están con 55, 56 están contando los meses que les quedan. Los días. Como si fuese, o sea, los alumnos lo ven como una cárcel, ¿de acuerdo? Pero es que la otra cuestión, que también quizá o es más grave o igual de grave, los profesores también lo ven como una cárcel, que están contando los días. Beatriz, ¿Y cuánto me queda? Y entonces dices, bueno, y entonces claro, se quedan muy sorprendidos cuando una persona como yo, que ya podía haberme jubilado y que yo estoy, al contrario, prorrogando mi ejercicio profesional, dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Pues, ¿qué hago? Pues intento cambiar un poco las cosas. Claro. Y eso es lo que de alguna manera me motiva. También hay momentos de bajón que dices, bueno, esto... Pero algunas veces pues puedes ayudar a los alumnos y también a un compañero y enriquecerte. ¿Sí? Claro que sí. Beatriz, me ha encantado hablar contigo, ha sido un placer tenerte, ha sido un placer escucharte, ha sido hasta ahora un placer leerte y lo va a seguir siendo a partir de ahora. Muchísimas gracias y muchísima suerte con todo. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.